Hola amigas y amigos, me da mucho gusto estar con ustedes. Les quiero comentar sobre una reforma constitucional en materia de educación que hace unos días votamos en Cámara de Diputados. Primero aclararles que falta una votación en el Senado por 2/3 partes de ellos y en los congresos locales por la mitad. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es que todavía no entra en vigor la reforma como pareció que se entendía de los medios de comunicación. Ahora, quiero hablar con ustedes porque hay varias confusiones. Se han dicho mentiras, medias verdades y se han ocultado cosas importantes de la reforma. Rápidamente les voy a decir qué pusimos en la Constitución, bueno, hasta este momento, y por qué voté yo y por qué votamos muchos, de muchos partidos. Educación inicial. Esta, que es la que se le da a los niños de 45 días en adelante y que se da en los pueblos más avanzados del mundo y que es importantísimo para que haya un contacto sensorial, para que haya una inicial interacción con el medio ambiente, con otros niños, con la sociedad. El Estado mexicano tiene la obligación de ofrecérsela, como los países desarrollados. Eso es lo primero. Miren, por esta sola cosa yo hubiera votado la reforma. Educación superior. Educación superior, el Estado tiene la obligación de tener los lugares para todos los muchachos que quieran estudiar en las universidades. Pase automático, no va a haber examen, que entre el que quiera. No. Esa es una de las mentiras que se han dicho para tratar de descalificar la reforma. Aquí dice textualmente, refiriéndose al Estado mexicano, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir? Un muchacho que vaya a leyes, o al tecnológico, o a la Universidad Agraria de Antonio Narro, y ahí hay un requisito, como dice aquí, que es el examen, si lo pasa, entra. ¿Qué sucede actualmente? Que aunque pase el examen, no entra porque no hay lugar. Que son dos cosas distintas. Aclarado, miren, se entiende muy bien. ¿Qué más votamos? Bueno, votamos que los planes y programas de estudio los haga el gobierno federal escuchando a los gobiernos de los estados. ¿Y qué se va a enseñar en las escuelas? Porque también se dijeron muchas mentiras. No, miren, aquí les pusimos a los dos órdenes de gobierno algunas cosas que nos interesan. Lenguas indígenas en las comunidades indígenas. Lenguas extranjeras para todos. Educación sexual. Educación sobre medio ambiente. En las escuelas indígenas, por cierto, también pusimos que fuera plurilingüístico e intercultural. Porque en muchas comunidades se está perdiendo nuestras lenguas originarias y eso sería un atentado contra la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay maestros bilingües, porque no hay textos bilingües. Entonces, eso lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué más pusimos aquí en la Constitución? Bueno, ¿qué pasa cuando un niño vive en una zona de alta marginación? Pues pusimos que el Estado tiene la obligación de tratar de revertir esas condiciones adversas, incluso poner programas alimentarios. ¿Como cuáles? Como aquellos de Adolfo López Mateos, ese gran presidente priista. Eso lo pusimos aquí está en la ley. Ahora, viene un tema pues que ha sido controversial. Alguien dijo que se iban a quitar todas las evaluaciones, que se iban a vender las plazas, que se iban a heredar las plazas, que el sindicato, que no sé cuántas cosas. Primero, mi respeto a la organización sindical. La obligación de ellos es defender los derechos de los trabajadores y creo que lo han hecho bastante bien y han tenido muchas conquistas. Pero en este caso, lo que nosotros pusimos, se los quiero leer textual. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos,
transparentes, equitativos, imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. ¿Cuál vender plazas? ¿Cuál heredar plazas? Aquí está muy claro, va a haber evaluaciones, va a haber procesos de selección, lo dice aquí. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasaba antes? Aquí se va a medir también la experiencia, y antes no se medía la experiencia. Le decían al maestro que tenía 30, 40 años, oye, pues disculpe, pero tu experiencia es muy importante, pero por lo pronto si no se machetea este reglamento, usted no pasa. Y va para afuera. Eso se acabó. Estamos generando aquí un sistema de actualización, capacitación y formación de los maestros para que ningún profesor tenga que salir del sistema educativo. Que además eso ya lo quitamos. Esta no es una reforma punitiva. Nosotros confiamos en los maestros. Pero para ser maestro hay que presentar un examen. Y para ascender hay que presentar un examen. Eso queda claro. Entonces, que no los engañen, ni a unos ni a otros, ni a la sociedad diciendo que no hay un proceso de selección, ni a los maestros diciendo que nos quedamos en lo de antes. Ya vieron ustedes que son cosas distintas. Por cierto, a los jóvenes que están estudiando en las normales, el texto dice: el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Aquí está en el texto. Ya casi termino. Por ahí se dijo que el gobierno federal agarraba el control de todo, que se quitaba la autonomía, que íbamos a una dictadura. No estoy defendiendo a nadie, pero en este caso, el que les dijo eso está mintiendo o no leyó la ley. Déjenme les digo. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, al que le corresponderán realizar estudios, emitir los lineamientos para las evaluaciones, sacar los indicadores, asesorar, en fin, un montón de cosas. Es que no nos engañen. Aquí está. Ese organismo que se dijo que había desaparecido. Otra cosa que se ha dicho. Es que lo va a nombrar el presidente de la República. No, lo van a nombrar los senadores. Dice, se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 7 años en forma escalonada y serán nombrados por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Pongámosle el número. Morena no tiene las 2/3 partes, ni con sus aliados. Requiere otros partidos. Y eso nos garantiza que se discute, que entre gente que represente al sector educativo y a la experiencia. Esto es lo que votamos. Son cosas muy importantes. Para mí hay unas fundamentales: la educación inicial, la educación indígena, que es tan importante, la educación superior, los procesos de selección. Por eso voté yo. No entiendo a los que votaron en contra. Tal vez me lo explico: venganza, revancha, no sé, algún otro tema. Pero miren, cuando nosotros fuimos gobierno, nos detenían muchas cosas buenas por posiciones personales. Yo no creo que los políticos debamos de detener por posiciones personales lo que es evidente que beneficia a la gente. Oye, les van a dar en alimentos, ya no programas electoreros, no, alimentos. Eso es lo que dice la Constitución, en las zonas de extrema pobreza. ¿Cómo no votar? O sea, creo que la inmensa mayoría de los diputados del PRI tomamos una gran decisión, una buena decisión. En lo personal, yo creo que fue la reflexión también de que tenemos que volver a nuestra alianza histórica con las maestras y los maestros, con la educación pública, y tenemos que ser consecuentes con nuestra historia, estar del lado de la gente. Y esta reforma es para estar del lado de la gente.
Les agradezco mucho su atención. No hoy, tal vez en unos días les ponga yo todo el texto completo de la reforma, para si ustedes tienen un comentario, me lo hagan, y para que ustedes la lean y que vean que lo que les estoy diciendo pues está textual, a pie juntillas, como se dice. Muchas gracias a las maestras y a los maestros que me permitieron dialogar. Muchas gracias a los dirigentes sindicales, porque antes de votar estuve rebotando lo que venía. Sé que ustedes querían algunas otras cosas más, pero bueno, al final somos 500 diputados, se requieren las 2/3 partes. Estos son los consensos que tuvimos entre todos, y felicito a los compañeros que votaron en favor de la educación. Y los otros, bueno, pues no los entiendo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes, y disculpe por el tiempo que les quito.